con la clase. Bueno, entonces, si miramos el día de hoy, la clase se va a tratar de lo que es la regulación agraria desde 1954 a 1996. ¿Por qué? Porque en 1996 pues ya se firman los acuerdos de paz. Por eso es que iniciamos con el acuerdo socioeconómico que nos dio la clase, o sea, nos dio esa pequeña conferencia. El Alfred, yo les envié a ustedes unas diapositivas, también les envié ese acuerdo socioeconómico, que tal vez hoy todavía no nos da tiempo para comentarlo, porque el jueves nosotros ya empezamos con el tercer módulo y vamos a entrar a ver la relación jurídica agraria, ya los sujetos de derecho agrario. Tal vez ahí nos da un espacio porque fíjense que en cuanto a los sujetos de derecho agrario es poca la información que he conseguido, además de la que está en el libro. Yo busqué un poquito más y es poco a la información que tenemos. Entonces, si hoy no nos da tiempo hablar un poco del acuerdo socioeconómico, ese día en clase, al terminar la clase de sujetos del derecho agrario, podemos tocar darle una repasadita a esa clase, aunque yo ya les mandé el material a la plataforma. Entonces, vamos a empezar. Esto todavía les va a servir para lo que estábamos hablando en cuanto a su tarea del cuadro comparativo, porque si hablamos de regulación agraria, vamos a empezar hablando de todas las, se podría decir, decretos, reglamentos, todas las cuestiones que se crearon en cuanto a la tenencia y posesión de tierras, porque como ustedes bien saben, el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, el de Jacobo Arbenz Guzmán, que fue donde se creó la reforma agraria, el decreto 900, que era beneficio para los campesinos, expropiación de las tierras para las empresas transnacionales, que se dio el golpe de Estado y empezaron en 1954 ya entonces los campesinos a tener valor y a luchar por su tenencia y posesión de tierras. Entonces, por eso vamos a empezar a ver varias cosas que pasaron durante ese tiempo y los que leyeron algunas páginas del libro van a ir comprendiendo mejor. También a veces la lectura o yo se envían antes las clases con esta modalidad que tenemos con el internet para que los que tengan pues un poco de tiempo vean qué es el contenido y tal vez ya estando en la clase pues ya no estén como dicen en la luna, sino que agarremos un poquito a veces del conocimiento que se da, porque a veces también el docente se cansa de hablar y ver que el alumno solo escucha o de que escucha y no entiende nada. Siento yo que a veces también uno se pone hasta triste, dice uno tal vez no di bien la clase, no estoy explicando, pero lo que no vayamos comprendiendo, pues decir aquí, mira, yo no entendí y ver cómo podemos resolver para que quede claro. Entonces, vamos a empezar aquí, como dice la diapositiva, con el contexto histórico de 1954 a 1976, porque estaban los regímenes militares y la tierra, porque desde que le dieron el golpe o no autogolpe o derrocaron del poder a Jacobo Arbenz, entonces empezaron la mayoría de presidentes. Si no estoy mal, la mayoría eran militares, coroneles, hasta en 1986, que ya fue el primer gobierno democrático con el presidente Vinicio Cerezo. De ahí la mayoría, pues, nos gobernaron militares. Entonces dice que el proyecto político del ejército era el de asumir el control pleno del Estado de Guatemala y consiguiente el combate para acabar con la insurgencia y sus bases de apoyo, o sea, la población civil. Ustedes saben de que el ejército, y aún a nuestros días, el ejército pues todavía sigue teniendo bastante función, bastante apoyo del gobierno, y no digamos cuando empezamos en esta batalla,
En 1954, pues también el ejército estaba muy, también con el apoyo para sumergir y tener privada tanto a la población civil, especialmente a los campesinos, a las personas que tenían poca tierra o a los que estaban en extrema pobreza, entonces tenerlos sumergidos a través de estos gobiernos militares o a través del ejército. Dice que el proyecto que se ejecutó durante más de 36 años, periodo del conflicto armado interno desde 1990 a 1996, así el ejército mantuvo el control del Estado guatemalteco. En derechos humanos nosotros vimos el conflicto armado, que se inició también desde 1994 hasta 1990 es hasta 1996, 36 años de conflicto armado. ¿Por qué? Porque los campesinos, la gente pobre, despertó, quería irse en contra del abuso y maltrato de los regímenes militares que estaban en ese tiempo. Entonces, por eso se empezaron a hacer las negociaciones de paz para llegar a los acuerdos de paz, para llegar hasta tener una paz que duró, y ustedes mismos, si se recordarán en los mecanismos de horror, todo lo que pasó la población más la población indígena, y este acuerdo socioeconómico es para proteger a la población indígena, pero también a nosotros como sociedad civil, porque a través de eso se dieron muchas reformas que se quería, como la descentralización, la concentración, también hubo que se le dio poder a la mujer. Entonces, en base a esos acuerdos, a ese acuerdo socioeconómico, se empezó a dar también la estabilidad que, pues, que se quería con el país. La represión y persecución de líderes comunitarios, sindicalistas, campesinos, estudiantes, intelectuales y demás personas que apoyaron la revolución se hizo efectiva desde el comienzo del gobierno de Castillo Armas y continuó en los siguientes periodos. La guerra en el marco de una flagrante violación a los derechos humanos, más la implementación de terror y una represión sistemática, fueron las principales características de los gobiernos militares. De esa cuenta, la Comisión de Esclarecimiento Histórico registró 250,000 víctimas del conflicto armado, en donde la problemática agraria, entre otras, fue una de las principales causas que originaron el conflicto armado interno y consiguientemente implicó el cierre de los espacios de participación política, el deterioro de la calidad de vida de la población, pobreza y pobreza extrema. ¿Por qué se dio la problemática? Dice aquí que el conflicto armado se dio y se enfocó en la problemática agraria. Quiero la opinión de alguien para que al menos sepa que sí están entendiendo un poco de lo que vamos a ver el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Viéndolo así históricamente, si nos damos cuenta, la guerrilla y el conflicto interno empezó seguido de la contrarrevolución. O sea, fue un efecto de la contrarrevolución, porque los campesinos de no tener, tuvieron y después pasaron a no tener otra vez. Exacto. Entonces eso creó inconformidad y no querían al ejército en el dominio del poder. Entonces, como algunos campesinos ya les habían dado y les quitaron, yo estaba leyendo algo ahí que los que tenían en trámite como que para hacer su registro, como que
ya no pudieron hacer nada, se quedaron solo con el trámite. Entonces yo creo que por eso, Sí. Entonces, de por eso ahí fue vamos, que nació el conflicto. gracias. Así es, William. Gracias. Entonces, por eso se dio ese, el conflicto, porque ya la posesión de la tenencia de tierras en el decreto, en la reforma agraria, se dio que no quería estar concentrado en pocas manos, que las tierras ociosas se las dieran a los campesinos en arrendamiento, a los mozos, a los colonos, o sea, hubo una distribución de la tenencia de tierras. ¿Qué pasó? Con el decreto 900 o la reforma agraria se estaba dando esto, cuando salió del poder Jacobo Arbenz Guzmán, vinieron y empezaron, y abolieron el decreto 900. ¿Y qué hicieron? Crear, por ejemplo, este decreto 31, que si alguien tiene su libro, por ejemplo, está en la página 127 y dice decreto número 31. Ese fue un decreto que se creó. ¿Y qué tiene este decreto de especial? Por ejemplo, si leen en la parte, ya están en la página 127. ¿Alguien que Sí, tenga a la mano su libro? sí. Va. Está en el, por ejemplo, en el párrafo segundo, donde dice la parte considerativa, que alguien lo lee, decreto 31. ¿Lo leemos? ¿Sí? Sí. La parte La parte considerativa del decreto 31 constituyó en un cúmulo de falacias destinadas a desfigurar la legislación agraria de la revolución y prestarla como un contenido distinto del que efectivamente tuvo. En efecto, se habló en esta parte considerativa de que el decreto 900, Ley de Reforma Agraria, había convertido al campesino guatemalteco como un instrumento político al servicio del gobierno y de grupos oligárquicos, de que en forma abierta trató de destruir la propiedad privada, propició la depresión económica, un ambiente de desconfianza y la fuga de capitales, que antes de obtener beneficios, la situación del campesino tendió a empeorar, que hubo aplicación sectaria del indicado decreto 900, lo que estimuló la lucha de clases en el medio rural. Entonces, si nos damos cuenta, este decreto lo vinieron a crear con el fondo de buscar evitar los conflictos en el campo, contener la movilidad social mientras se devolvía la tierra a los finqueros latifundistas que fueron expropiados. ¿Por qué? Porque como en el decreto 900 se habían quitado, expropiado tierras ociosas para dárselos a los campesinos, las cuales no tenían para que las pudieran trabajar. Crearon este decreto para que a los campesinos que les habían dado esa tierra para que la cultivaran, que estaban ociosas, quitárselas y devolvérselos nuevamente a los terratenientes o a esta compañía que era la que más fue expropiada de sus tierras por mantenerlas ociosas. Si leemos también, por ejemplo, a Mayrani en el párrafo, si se lee el aparato correspondiente y todavía el siguiente párrafo. El aparato correspondiente a los principios fundamentales del decreto 31 contiene una serie de indicaciones por demás falsas, vagas y ambulosas, que solo denotaban un elevado grado de demagogia orientada hacia el consumo interno y nacional. Entre las disposiciones generales de la ley que comentan
dictará la ley de reforma agraria. No obstante, ello era tal la premura por aniquilar lo realizado en la época precedente, que el artículo 4 prohíbe expresamente el curso de nuevas expropiaciones y continuar los expedientes de trámite, incluso los ya fenecidos, que únicamente estaba pendiente las operaciones de inscripción en los derechos de la propiedad inmueble. Por ejemplo, también en la página 214 de su libro. Si vamos a esa página, están en esas páginas. ¿Sí? En la 214. Sí. Ahí miren, Ajá. también dice Estatuario Agrario, Decreto 31. Como se dejó señalado en este cuerpo legal donde encontramos esa esencia filosófica de la legislación agraria vigente, por ello he considerado útil reproducir comentándolas sus principios fundamentales. Miren en lo que se basó ese decreto: propiedad privada, acción del Estado, la colonización. Estaba basado en este decreto. La propiedad privada. Se reestablece el sistema de propiedad privada plenamente garantizado. Principio 1. En consecuencia, no será tolerada ninguna acción que contradiga esos principios y nadie deberá hacer justicia por su propia mano. Principio 5. Podría decirse que este principio alude a las represiones realizadas contra los parcelarios a quienes se les había otorgado tierra, pero igualmente puede referirse a las acciones de invasión de tierras ociosas instituida por el decreto 900. Era lo que yo les decía, que como el decreto 900 expropió tierras ociosas para dárselas a los campesinos, vinieron con este decreto a quitar esas tierras que ya se las habían dado a los campesinos, en convertirla en propiedad privada para entregársela nuevamente a los latifundistas. ¿Qué otro decreto crearon? El decreto 559, que si ustedes lo miran, también está en esta, por ejemplo, en la página 130, donde dice Estatuto Agrario Decreto 559 del principio del presidente de la República. Están en la página 130. Agustín. Sí, Lida. Léamelo, Rita. Sí. Como quiera que la ley de transformación agraria actualmente en vigencia, decreto 1551 del Congreso, recoge en su articulado varias de las instituciones del Estatuto Agrario. Decreto 559 del Presidente de la República. Respecto de este último, únicamente se comentarán aspectos generales o regulaciones más sobresalientes. Continúo. Sí. De la misma manera como manifestamos que la ley de reforma agraria nació bajo la inspiración de ideas de renovación y progreso, plasmadas en términos generales y en muchos casos concretos en la Constitución de la República de 1945. Con respecto al Estatuto Agrario, también podemos decir que surge a la vida institucional del país, pero a la sombra de ideas retrógradas y contrarias al progreso económico y social de Guatemala. Parte considerativa. En esta parte se encuentra contenida en términos generales la base ideológica que inspiró el decreto 559. Efectivamente, la ley de manera expresa indica la razón que se tuvo para determinar que la tierra ociosa solamente se podía adjudicar en propiedad privada. El segundo, considerando el decreto que se comenta, manifiesta que solamente la conciencia de lo propio, no la simple condición de usufructo, es capaz de crear el incentivo para cuidar la tierra, defenderla y hacerla producir. El postulado legal, además de ser una falacia, evidencia una ideología anacrónica. Ahí, Rita,
Entonces, en sí, ¿qué dice este decreto 559? Que los campesinos se vieron imposibilidad de presentar amparos, de organizarse para defender sus derechos sobre la tierra y ejercer presión sobre las autoridades. La desarticulación y destrucción del movimiento campesino y sindical. La represión fue nuevamente el instrumento utilizado para las fuerzas militares y el Estado. ¿Qué pasa? Que como viene, estos señores empezaron, como crearon el decreto 31 para ir quitándole las propiedades a los campesinos, crearon este otro decreto para que ellos legalmente pudieran presentar o organizarse para que no fueran desposeídos de la tierra. Y entonces ahí empieza la represión. Ya los campesinos ya empezaron a quererse a formar ya sus reuniones para ir en contra del gobierno. Yo quería que Agustín que me apoye con un comentario respecto a este decreto. Lo que yo estaba leyendo es de que así había oportunidad para quienes tenían en trámite o inclusive ya se les había asignado la tierra, de acuerdo al principio de juridicidad, pero era una pseudo juridicidad, porque solo era, como quien dice, para que se viera de que se estaban respetando los derechos para los campesinos. Sin embargo, en la realidad no iban a respetarlos. Y el otro asunto que anoté es de que era de aplicación sectorial, dice. De aplicación sectorial. Entonces, pues me recordé de la justicia selectiva la que se habla ahora. Porque el decreto 31 es como para contrarrestar al decreto 900, ¿verdad? Entonces, ellos aducen ahí de que el 900 era de aplicación sectorial. Como que estaba dirigido solo a una parte de la población. Para que en este sentido sería beneficiar a quienes no tenían tierras en ese entonces. Pero va también observando lo que pasa en la actualidad. En una entrevista, el mentado español Pedro, no recuerdo cuál es el apellido de ese periodista, él dijo algo que me pareció interesante, y es de que los problemas de la tierra son difíciles de resolver en Guatemala. Y de acuerdo a lo que él dijo, es de que nosotros tenemos anclada nuestra economía, o la población está anclada a la tierra. Y si queremos, o sea, de que si no dejamos de estar anclados ahí, siempre vamos a tener ese problema. Como que nuestro anclaje debería de ser diferente, porque jamás vamos a conseguir la justicia social, porque ellos hablaban ahí de cuándo vienen esos problemas. Unos hablaban de 500 años, otros de menos años. Y a los primeros pobladores o a los nativos se les quitó la tierra, para que de ellos tendría que ser el derecho original, ¿va? Pero conforme van pasando los años, hay personas que ya tienen títulos de propiedad, entonces ellos también van a reclamar sus derechos, de manera de que jamás se va a obtener ahí la justicia social. Entonces lo que
tendríamos que hacer es como que nuestro enfoque ya no sea la tierra, sino que buscar otro tipo de enfoque, porque dice que la riqueza no depende con exclusividad de la tierra, sino que nosotros tenemos que ver otros medios. Si no, siempre vamos a estar hablando de la misma historia. Así es. Muy acertado su comentario, Agustín, porque nosotros siempre hemos tenido, y por eso empezamos desde la historia, cómo fue del descubrimiento, que empezaron el descubrimiento de América, de los indios. Entonces, cómo fue que nos empezaron a desposeer de nuestras tierras, y hasta el momento y hasta la fecha seguimos en lo mismo, en la batalla. Desde ahí empezó la pobreza y seguimos con la extrema pobreza por la tenencia y posesión de tierra, por estar la tierra poseída en pocas manos, y esas pocas manos son los que tienen hasta el momento el país en pobreza, porque lastimosamente el rico entre más tiene, más quiere. Entonces, estos gobiernos también, por ejemplo, los que les menciono aquí, Eugenio Lauger García, dice, de 1975 a 1978, Lucas García, de 1979 a 1982, José Efraín Ríos Montt, de 1982 a 1986, Óscar Mejía Víctores, de 1984 a 1985. La violencia política se incrementó, llegando a su punto álgido durante el corto periodo de la dictadura de Ríos Montt. Entonces la lucha contra insurgentes y contra la población civil se extendió e intensificó. Lucas García tuvo su juicio, inclusive un colega mío, compañero de la maestría, su tío, él lo estaba defendiendo, él siempre debatía en las clases a favor de su tío, que lo estaban acusando injustamente, que la Convención Interamericana de Derechos Humanos se extralimitó en estarlo acusando, siempre aludía a esta Convención Interamericana, quería basar su tesis en que la Convención Interamericana de Derechos Humanos era injusta, pero durante este gobierno de Lucas García también hubieron muchas masacres con indios por la posesión de tierras, no digamos con José Efraín Ríos Montt, que Rigoberta Menchú era una de las principales acusadoras contra él, porque ella de niña vio cómo el ejército masacraba a su familia, a sus padres, cómo el ejército entraba y masacraba a las mujeres, a los niños. Entonces ella fue una de las principales acusadoras de estas masacres que hicieron este señor Ríos Montt, no digamos también Óscar Mejía Víctores, y eran parte del ejército, eran coroneles del ejército y fuimos gobernados, y por eso dice que entonces fue cuando empezaron la lucha contra insurgentes y la población civil, porque yo siempre les decía que venían extranjeros de otros países a ver cómo eran, que no creían las masacres que se le daban aquí a la población indígena y se colaban entre ellos para ver, grabar, narrar y después contar todo lo que sufrieron la parte indígena. Inclusive hay libros donde narran historias que todo lo que le hicieron a los indígenas, ¿quiénes? Los del ejército. Y hay personas que también no creen todo esto que pasó. Hay quienes opinan de que tenía que ser esto para que la sociedad civil prosperara y que no nos vinieran a gobernar, pero como otras personas, entonces todo esto, y por eso hasta se formó MINUWA, que venían de las Naciones Unidas para ver todo lo que estaba pasando y empezar a hacer las negociaciones de paz, porque habían muchas masacres en contra a la población indígena, porque la más dañada fue la población indígena. Poco se habla de que población civil estuvo involucrada. La mayoría de masacres se dieron en el occidente junto con estos
que estuvieron gobernando estos presidentes. Inclusive, yo me acuerdo que José Efraín Ríos Montt se dio el golpe de Estado y se proclamó presidente. Y hay algunos que no aceptan que se haya dado ese golpe de Estado y que inclusive ni querían que él fuera el gobernante cuando se dio ese tipo de golpe de Estado. Aquí vamos también otras leyes Ya, que manda. solo una observación de que Sí. los Lucas García son, o sea, fueron dos. Para Ajá. uno, el que fue presidente, Y este, Fernando Romeo Lucas García. ajá. Y al que defendía a su compañero era Benedicto Lucas García, porque Yo los confundo. Fernando Lucas García, el que fue presidente, él murió en Venezuela. Él nunca Entonces fue. este señor era... yo estaba confundida, Agustín. Él como, o sea, que él tenía un cargo importante dentro de la jerarquía del ejército, porque los dos fueron militares. Pero uno fue presidente y el que así todavía está preso, yo creo que todavía está preso, Sí. es Benedicto Lucas García. Pero sí yo los tenía o los correlacionaba porque sí fue en esa época que lo estaban acusando por masacres que se dieron en el gobierno de este señor, de su familiar, me imagino yo, Agustín. Hermano. Sí, ¿verdad? Hermanos. Son hermanos. Eran hermanos, o el presidente este se murió como... Eran hermanos. Sí. Así es. Otro asunto. Yo estaba escuchando de que, no, eso lo leí, de que Portillo todavía, ¿cómo se llama? Repartió tierras a sus allegados. Tierras nacionales en Petén, o sea, fincas que eran propiedad del Estado. Él se las adjudicó a determinadas personas. O sea, de que todos buscan sus beneficios particulares. Sí, o sea, de que yo no sé prácticamente todos los presidentes van... Fíjese que una vez a don Jesús o a don Manuel, en el tiempo de que gobernó don Manuel, fue presidente Portillo, ¿verdad? En el 2004. Él nos contaba, no me acuerdo si él o don Jesús nos contaba, que dice que el lema de Portillo, dice que les decía en la toma, cuando él ya lo tomaron como presidente, dice que les decía a los que le ayudaron en la política, bueno, muchachos, tenemos 4 años para que ustedes se repongan, si hay que pedir dinero debajo de la mesa, pídanlo, porque tienen que recuperarse. Y fíjese que en los consejos de desarrollo no agilizaban los proyectos o los programas en ese tiempo, sino les llevaban su poquito de dinero bajo la mesa, porque como Portillo les había dicho que les iba a dar trabajo, pero que a la larga, pues también sacaran su provecho de esto. Sí. Bueno, sí, fue en el tiempo de Jesús, digo yo, porque ¿verdad que sí? El primer periodo de él fue con Álvaro Arzú, después perdió Berché y ganó Portillo. Aquí vamos a entrar a hablar también de la ley de la transformación agraria. Dice que esta ley de transformación agraria fue promulgada en 1962 por medio del decreto número 1551. Este decreto dice que institucionalizó la política sobre tierra, la cual estaba orientada a la colonización de tierras nacionales, así como la privatización de baldío. Esto significó una política de no afectación del sistema de tenencia de la tierra y por tanto garantizar
la concentración de las mismas en pocas manos. En este periodo dice que se desarrolló los programas de colonización y otorgamiento en tierras en Petén, al norte del país. En las hojitas que les dejé del libro también habla de esto de los periodos de desarrollo del norte del país, de las tierras de Petén. Habla también de la transformación agraria, que fue otro decreto que hicieron también para privatizar la tierra, ya no que inclusive que las tierras ociosas que estuvieran sin trabajar no se pudieran venir y expropiar, sino que si se expropiaban se diera una limitación que era nada más para ser para que fueran a beneficiar o hacer alguna cosa como un camino que fuera para productivo para la comunidad, o sea, para el Estado. Ahí fue cuando se basa también esta ley de la transformación agraria. También se creó el Instituto de Transformación Agraria INTA, que se ocupó de la política de entrega de tierras. El Estado guatemalteco implementó y ejecutó a través del decreto número 70 la Franja Transversal del Norte. En 1978 se funda el Comité de Unidad Campesina CUC, que integran indígenas y campesinos ladinos pobres. Su primera aparición fue una demostración de fuerza con un alto grado de organización y participación. Durante este periodo de los 80 se desarrollaron 2 mecanismos de acceso a la tierra. Uno por vía privada mediante la fundación del centavo Fundacen con el mercado de tierras, y el otro a través del Estado en el Instituto de Transformación Agraria INTA. Las diferencias entre los dos programas son marcadas. Que el INTA, al ser una institución perteneciente al Estado, su margen de acción estaba determinado tanto por la normativa que la rige como por el gobierno que la impulsa. El Fundacen, por su naturaleza de organización no gubernamental, le daba mayor movilidad y acción. El INTA. Los beneficiarios son campesinos organizados y en la mayoría de los casos pertenecen a organizaciones de campesinos. Fundacen. La mayoría de beneficiados son escogidos por la fundación o mozos o colonos de las tierras compradas. El INTA. Los beneficiarios de las fincas no tienen el control legal sobre la tenencia de las mismas. Deben de permanecer como una entidad colectiva hasta que se termine de pagar el monto asignado. Fundacen. El programa promociona los cultivos con la finalidad de que los beneficiarios puedan pagar el monto asignado, posteriormente capitalizarse y salir del estado de pobreza. ¿Qué diferencias hay entre el INTA y Fundacen que hayan entendido? Vicente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Sí me escucha, Alex? Sí, sí, Vicente, sí le escucho. Pues lo que estaba escuchando, licenciada, es de que una beneficiaba más a la ciudad con los terrenos, y otra pues venía y cubría a las personas que no les habían dado todavía. Esa fue la diferencia que más o sea, que más notoria para mí fue. Cristian.
Damaris. Linda, yo estaba viendo eso de la adjudicación de las tierras Ujú, que hacía por parte del INTA, ujú. que era la protección y la preferencia de los campesinos, en los pequeños y medianos agricultores también. Gracias, Cristian. Damaris. Linda, no sé si me podría regresar la diapositiva, fíjese que yo no la, si no es mucha molestia para poder darle una. Sí, no tenga pena. La diferencia entre el INTA y el FUDACEN. Ajá. Por lo que puedo entender acá es que dice que los del INTA eran campesinos que, digamos, que se organizaban para conseguir el beneficio para sus tierras, me imagino, y el FUDACEN eran los que los escogían, digamos, de parte de las fundaciones. Como que había cierta modalidad ahí de que en el INTA tal vez sí se organizaban las personas y en el otro los escogían y no, tal vez no los beneficiaban a todos. Gracias, Damaris. ¿Alguien más que quiera aportar? Y si no, pasamos a la otra diapositiva. El decreto 49-79 lo pueden revisar en su página 391 y dice que es la ley de titulación supletoria, reformada en 1985 por el decreto 128-85 y el decreto 49-2005. Esta ha sufrido varias reformas, pero fue creada en 1979. Y dice que es en su artículo 1, obtención de títulos de propiedad a los poseedores legítimos de tierra y su inscripción en el registro de la propiedad. El interesado deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y a nombre propio durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar las de sus antecesores siempre que reúnan los mismos requisitos. Yo no quiero hacer mucho énfasis en la ley de titulación supletoria porque nosotros la vamos a ver. Viene en el cuarto módulo, en el fuero agrario con las legislaciones, está la ley de titulación supletoria y la ley de fondo de tierras. Pero yo sí quisiera que alguien de ustedes, porque legalmente, compañeros, yo la clase o la hora que pasamos hablando, no quisiera que solo yo hablara, sino que en sí captáramos un poquito de lo poquito que yo les doy, o en sí no me han captado nada, y si no me responden yo les voy a dar lo que yo analicé sobre esta ley de titulación supletoria y por qué se creó. Algún valiente, yo no tengo premios, pero tal vez sí puntitos. De los 10 del cuadro comparativo les regalo 2 y ya tienen 2 puntos y va sobre 8 su calificación. Venga. ¿Qué manda? Buenas Buenas noches. ¿Qué manda? No sé si estoy en lo correcto, pero creo que la ley de titulación supletoria era una ley que por lo menos servía de complemento como para la tenencia de tierras, así como para registrar las tierras, por lo menos las tierras que no habían sido registradas así como lo especificaba el Código Civil. Esta ley venía y daba, creo que un plazo de 10 años para poder registrarlas. No sé si estoy bien
con mi Tiene sus comentario, 2 Linda. puntos, Wilson. Ya el cuadro comparativo solo sobre 8, Wilson. ¿Alguien más? Otro más y cierro y digo yo mi. ¿No? Sí, ¿Me manda? que en sí las titulaciones aquellas que usted indica que tienen propietarios de la sociedad, entre las cuales una de suma importancia que en ello, pues igual como dijo Wilson, es una relación que se da con la legislación agraria sobre los bienes inmuebles, que en aquellos casos las personas únicamente tengan derechos usuarios inmuebles, es decir, que solo la tenencia de la ciudadanía, la tenencia de la tierra. Entonces, en este entonces, esta ley vino a dar, digamos, ese título a la propiedad para poder inscribirlo en el registro de la propiedad. Se le oía entrecortado, pero le voy a dar los 2 puntos a Mayran. Bueno. Y Licenciada. ¿qué manda? Licenciada. Sí, le escucho, como la misma, o sea, su mismo título lo dice, ¿verdad? Que es ley de titulación supletoria. Entonces, yo me imagino que acá las personas que solo poseían, ahí sí que, pero en este caso, digamos, las tierras, ¿verdad? Entonces ya se les da un derecho, ¿verdad? De poseerlas, pero ya no es poseerlas, sino también inscribirlas. Y por un tiempo, o sea, que ya luego transcurre un tiempo y ya se les permite, ¿verdad? O según manda la ley, ¿verdad? O sea que ya no solo lo va a tener así como supletoria, sino ya va a estar registrado, me imagino, ¿verdad? Porque la misma ley, bueno, más o menos eso le entiendo. Correcto. Pero bien, ya no solo lo va a tener. Está bien, ahí estamos. 8 sobre el cuadro comparativo. Como veníamos hablando, y todo llega a la conclusión de la titulación supletoria que hasta nuestros días seguimos poseyendo. ¿Qué pasó? Y se los vengo diciendo y los voy a aburrir. Expropiación de tierras ociosas dadas a los campesinos, luego de los campesinos tener las tierras para cultivarlas aún sin siendo de ellos por arrendamientos, por colonatos, podían arrendar y cultivar su tierra. Y viene, se las quitan, se las vuelven a regresar nuevamente a los latifundistas, pero ojo, ahora a través de un decreto y mucho, la Constitución de 1945 y la de 1965 se ensalza y da propiedad privada, derechos de posesión de la propiedad privada, ya no solo simplemente tener, si tenían ociosas que vinieran cualquier presidente y viniera y se las quitara, no, ya propiedad privada, y si me las van a quitar, ojo, denme mi indemnización. ¿Qué hace la titulación supletoria? Da, como tienen posesión sobre propiedad privada, estos vienen y tienen durante 10 años la posesión de esa tierra, pueden hacer el registro, llevar un registro para irlos a registrar al registro general de la propiedad. Eso se llama titulación supletoria. Que vienen y lo hacen, ¿para qué? Para tener todavía más dominio sobre la propiedad privada. Esa es la conclusión que yo tengo. Si alguien quiere objetar o dar algo más, con mucho gusto. Y si no, pasamos al otro decreto. Decreto 2780, Patrimonio Agrario Colectivo, asignación de predios en propiedad colectiva a comunidades agrarias y cooperativas, distribución de ganancias a cada jefe de familia. Otro decreto. ¿Qué manda? La titulación supletoria está regulada en el Código Civil, ¿verdad? No es que esté regulada, sino que es como una ley supletoria con el Código Civil, porque aparte está la titulación supletoria, es ley aparte. Ah, ok, gracias.
Dice este decreto ley 67-84 de ley de empresas campesinas asociativas, artículo 2, concepto, dice empresas campesinas asociativas es la formada por campesinos beneficiarios del proceso de transformación agraria, constituidos en una colectividad bajo una gestión común para explotar directa y personalmente la tierra en forma eficiente y racional, aportando su trabajo, industria, servicio u otros bienes con el fin de mejorar los sistemas de producción en el campo, satisfacer sus propias necesidades, comercializar, transformar o industrializar sus productos y distribuir en forma proporcional a sus aportes las utilidades o pérdidas que resulten en cada ejercicio contable. Las empresas campesinas asociativas tendrán personalidad jurídica. Entonces, miren, aquí hasta se formaban decretos para crear empresas campesinas para que éstas pudieran estar organizadas y poder cultivar tierras, pero no cultivar tierras propiedad de ellos, sino que más bien de terratenientes. Está la constituyente de la Constitución de 1985, dice, la problemática de tierras lamentablemente no fue superada en la Constitución de 1985. ¿Por qué? Porque en esta Constitución implícitamente se autoriza la expropiación, pero al mismo tiempo existen limitaciones para que pueda llevarse a cabo. ¿Cuáles? Los gobiernos, ¿cuáles eran estas limitaciones? La indemnización, que no se podía venir y expropiar la tierra, sino que se debería de haber primero indemnizar. Los gobiernos civiles de 1989 a 1996, la democracia cristiana, es así como se da la primera marcha de protesta conformada por miles de campesinos e indígenas hacia la ciudad capital. En este marco surgen dos propuestas en gran medida eran antagónicas, la carta episcopal, el clamor por la tierra y el mito de la reforma agraria. El diálogo de la paz entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, se firma en 1991 el Acuerdo de México, en el cual incluían los acuerdos temarios general que constan de 11 puntos, entre ellos el aspecto económico y situación agraria. El gobierno de Serrano Elías planteó impulsar el derecho agrario que implicaba, entre otras, la creación de un Fondo Nacional de Tierra adscrito al INTA. En 1992, a través de la Ley 74-92, se instituyó Fonatierras, con un fondo especial para la compra de tierras a propietarios que quisiesen venderla de forma voluntaria a precio de mercado. El decreto 94-99, Ley de Fondo de Tierras, con tierra en el artículo 20, beneficiarios campesinos o campesinas, y salvo por aquellos casos en que la familia beneficiaria tenía un padre o una madre soltera, los títulos se deben expedir a nombre de la pareja o convivientes, que sean los jefes de la familia beneficiaria, debían constituir una persona jurídica. El artículo 47 se mantuvo por 10 años la prioridad en el acceso a la tierra concedida en los acuerdos de paz a las familias desarraigadas, especial énfasis en familias dirigidas por madres solteras y viudas. Se lo leí así rapidito porque ya se nos va a terminar el tiempo, pero esto de la ley de fondo de tierra, la ley de titulación supletoria y otros decretos los vamos a ver más despacio por separado. Espero les haya quedado claro y pueden basar mucho su cuadro comparativo en esta regulación agraria que estuvimos viendo aquí, más la de su libro para entregarme el cuadro comparativo. Feliz noche. Y espero hayan estado contentos con sus calificaciones. Todavía no. Todavía no, ¿qué, Agustín? Me cuenta que la ley de titulación supletoria. Diga, ¿por qué no se quiso ganar sus 2 puntitos? Le agrega dificultad al problema de la tierra. ¿Sí? Porque hace ese proceso de titulación supletoria, se convierte en propietario, ya tiene un documento con el cual
hacer valer su propiedad. Así Entonces es difícil alcanzar la justicia social. Es Así complicado es. eso de la tierra. Lick, buenas noches. Buenas noches. Es que si lo tomamos desde un punto de vista o sea, del sentido de las normas de un país, si son capitalistas, comunistas, socialistas. Dentro de la historia de Guatemala, lo que hemos visto, o sea, todos tratan de proteger a la persona que tiene el capital y los medios de producción. Se protegen entre la élite. Entonces, la titulación supletoria sirvió para la certeza jurídica y una posesión más firme de las tierras a los que ya las tenían. Para que al momento de expropiarlos o no se pudieron, les tuvieran que pagar una fuerte cantidad como indemnización. Así es. 2 puntos y Agustín también tiene sus 2 puntos. No sé por qué no querían participar, pero yo también les di mi punto de vista, que a lo largo de lo que he venido estudiando con ustedes, concluyo lo que usted dice, William y Agustín, pero en sí, la titulación supletoria pues le da más posesión y poder de tenencia de la tierra al propietario, porque ya no es un simple poseedor, ya es propietario de ese bien inmueble, pero para que sea propietario y se lleve este trámite de titulación supletoria, tuvo que tener 10 años de posesión de tenencia de la tierra. ¿Te manda? Pero si nos damos cuenta, dice que se toman como en cuenta sus antecesores. Y desde cuántos años atrás los mismos vienen poseyendo las tierras. O sea, que la titulación supletoria, los que ya tenían las tierras las podían ejercer inmediatamente. Los Pero que no podían eran los campesinos a los que les acababan de dar las tierras y tenían los 10 años de tener la posesión. Exacto. A ellos sí pero, los podían expropiar en el momento que quisieran. exacto, pero mire cuándo se creó ese decreto, en 1979, y los dejó fuera, como usted dice, a los otros campesinos que tenían años de posesión de la tierra, para que vea, y como dice Agustín, nunca va a haber como es Agustín, una paz social o una justicia social. La justicia social. Y como usted dice, William, ¿por qué? Porque reina el capitalismo, y aquí lo que más sale y tienen los guatemaltecos, o tenemos, porque también es que protegen al capitalista. Entonces, siempre, nunca vamos a llegar a una conclusión exacta de posesión, de tenencia de tierras, porque nunca va a prevalecer la justicia social. El enfoque tiene que ser diferente, pienso yo. Ahorita, de repente, va con la tecnología o con otro tipo de recursos. Se puede hacer dinero, pero eso sería lo que tendrían que fomentar. Y no basarse únicamente en la tierra. Sí, porque yo siento que lo que hace a los países pobres, es dedicarse a prácticamente solo o basar su economía en la agricultura. Sí. Bueno, entonces feliz noche y nos miramos el jueves. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.